Es muy complicado cuando tú cierras una etapa y dejas ir al contratista, él se va a otros proyectos, tiene que continuar su vida profesional, probablemente en otros lugares. Y si a ti se te olvida, pasas por alto, no haces el proceso de postconstrucción, hacerlo regresar 2 años después, 6 meses después, ahora sí vente porque vamos a cerrar administrativamente, es muy complicado. Independientemente que el proyecto haya sido desgastante, hacer esta práctica de las lecciones aprendidas, vuelves a hacer como... Vuelves a vivir la obra. A vivir, pero te das cuenta cómo se le dio la vuelta a cada uno de los retos y es como un refrescar de todo lo que sucedió y haz de cuenta que termina con broche de oro el proyecto en su proceso de postconstrucción. Es donde el cliente dice... Valió la pena tenerte. Sí, exactamente. Claro. Y finalmente, pues llegamos a la última parte. La postconstrucción. La quinta etapa de la metodología, la postconstrucción. Y fíjate que aquí yo quiero derribar una barrera, una creencia común. ¿Cuál? De que cuando llegas a esta etapa fuese como si haces un corte y bajas una cortina y levantas otra. Ya se acabó la construcción y ahora voy a hacer postconstrucción. Esta etapa que es fundamental, que se trata del cierre técnico documental de los contratos que componen tu proyecto, se empieza a generar desde el primer día que entra en acción un contrato. ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces, llevar todo el proceso documentado durante la construcción te ayuda a que inmediatamente que acabas una disciplina, puedes empezar este proceso de postconstrucción. Vamos a revisar, hacemos un corte administrativo, revisamos que está todo en orden, documentación, actas de entrega, te recibo, vamos a cerrar contrato y vas llevando todo este proceso administrativo, porque además es muy importante tener este orden oportunamente. Es muy complicado cuando tú cierras una etapa y dejas ir al contratista, él se va a otros proyectos, tiene que continuar su vida profesional y su vida operativa, probablemente en otros lugares. Y si a ti se te olvida, pasas por alto, no haces el proceso de postconstrucción, hacerlo regresar 2 años después, 6 meses después, ahora sí vente porque vamos a cerrar administrativamente, es muy complicado. Así es. Más es aún como... cuando tienes equipos, por ejemplo, que viajan entre estados o en diferentes partes de la República, incluso equipos internacionales, que tengas a un proveedor que viene a otro país a hacerte un trabajo, ¿cómo lo regresas para hacer esta etapa que es fundamental? Así es, no es la famosa filita india, ¿no? Exacto. O sea, y tiene mucho que ver con la cultura que llevaste en el proyecto. O sea, si somos muy profesionales, del momento en que te estoy invitando, proveedor, a ser parte de este proyecto, quedas adjudicado, entras al proyecto, seguimos y empieza toda esta cultura de hacer las cosas como deben de ser, que nos vean a nosotros como un facilitador, más que el policía que nada más está buscando. Entonces empieza a haber esta especie de armonía laboral y de trabajo, de hacer las cosas bien. Ser muy profesionales. Sí, es como cuando llegas a algún otro país donde se siente el cambio de cultura, casi tratas de cumplir, digamos, eso es lo que tú estás percibiendo para pasar desapercibido o acomodarte a esa cultura. Claro. Pasa en Estados Unidos. Cuando llegamos a Estados Unidos, como nuestro comportamiento... Bueno, te vuelves ciudadano ejemplar. Así es. Entonces otra vez, si no llevamos un control, una metodología en la construcción, estamos dando esa imagen de descontrol. No esperemos tener una postconstrucción saludable con nuestros proveedores. No, y además es vital, porque tú no los puedes dejar ir sin cerrar el ciclo en el que estuvieron participando. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones legales, administrativas, con las autoridades correspondientes. O sea, hay que cerrar esa pinza. Pero, ¿sabes? En la etapa de postconstrucción, algo que me encanta, creo que es una de mis herramientas favoritas, es la documentación de las lecciones aprendidas. Sí. Porque todas esas historias que además se van construyendo a lo largo de la vida del proyecto, no es que a fuerza hasta que estés en postconstrucción las redactes, Sí. pero digamos que aquí se consolida porque tú vas escribiendo pues, tus vivencias, las cosas que te han tocado vivir y ves cómo las has resuelto, cómo las has afrontado. Te permite a la distancia retomar este documento y revisarlo y hacer un examen de conciencia. Claro, yo me equivoqué aquí porque no tuve este control.
no hice esto porque omití 3 o 4 pasos. O las historias de éxito, claro, documentamos, hablamos en tiempo, hicimos un reporte, nos atrasamos 2 días, pero logramos todo esto. Fue una decisión bien tomada y nos dio un plus al proyecto. Dejamos al cliente contento y satisfecho. Tomamos las previsiones para cuando el cliente le entregue a sus compradores. Y empiezas a ver todos los pros y contras de las actuaciones del equipo en proyecto y para el siguiente vienes totalmente mejorado. Pero además lo que tú puedes compartir con tu entorno, con los propios contratistas, es realmente impresionante. Yo hoy en día me sorprendo mucho que más gente habla nuestro idioma, es decir, habla en términos de metodología. Y me encuentro muchos contratistas y proveedores que han tenido experiencias de todo tipo y me dicen, arquitecta, la lección aprendida aquí es que no debemos hacer esto y le recomiendo tal cosa. Y empieza esta sinergia entre equipos. Sí. Y eso sucedió porque viviste un proceso, porque tuviste una metodología, porque documentaste la experiencia. Y eso es lo que me encanta. Tal cual, yo creo que es como el arte de la metodología, de la mejora continua. O Claro. sea, es una gran práctica. No sé si de repente tenga algún aspecto negativo, pero independientemente que el proyecto haya sido desgastante, hablo de todo el equipo involucrado, incluyendo al cliente, hacer esta práctica de las lecciones aprendidas es como vuelves a ser como Vuelves a vivir la obra. a vivir, pero te das cuenta cómo se le dio la vuelta a cada uno de los retos y es como un refrescar de todo lo que sucedió y haz de cuenta que termina con broche de oro el proyecto en su proceso de postconstrucción. Es donde el cliente dice, Valió la pena tenerte. sí, exactamente. Claro. Entonces, igual, una gran práctica y es mejora continua y esas lecciones aprendidas, digo, una cosa es verlo con el cliente. Me tocó verlo con un cliente y como dices, las lecciones aprendidas las vas documentando en todas sus etapas. Bueno, creo que más en la construcción es donde empiezan A ser generarse por montones. bastantes. Claro. Y llegan a ser tantas que no te das una idea de qué tantas llevas, que cuando tienes esa junta de cierre con el cliente y llevas esta buena práctica con él, tienes que quitar muchas y dejar quizás a lo mejor las más valiosas, o sea, Claro. a ese grado. Y haz de cuenta que terminas con pues es muy gratificante. Además de lo que hacemos internamente en Axioma, que termina un proyecto y se invita a todos los equipos en todo el país para escuchar las lecciones aprendidas del Así proyecto es. y continúas con esta mejora continua dentro de la Así es. empresa, ¿no? Fíjate que hace unos días tuve una invitación para ir a ver uno de nuestros proyectos. Fui a dar apoyo a uno de los equipos y revisamos todo. Y en el paseo por la obra, la misión era generar estrategias que les funcionaran operativamente al equipo. Y entonces veníamos haciendo el repaso en voz alta entre todos. Oye, ¿tú has hecho esto? ¿Y cómo le has hecho? ¿Y cómo lo resolviste? Y toma en cuenta esto y toma en cuenta aquello. Entonces los más experimentados compartían sus historias. Los más jóvenes las estaban captando. Me decía, claro, no se me había ocurrido. Sí, de acuerdo, lo revisamos. Oye, ¿tú qué opinas? Y hubo una sinergia de equipo tan interesante. Y esto es el valor de llegar a una etapa donde puedes cerrar, donde tienes documentado todo y te preguntan todo, porque las lecciones aprendidas no son solo de la ejecución. Oye, administrativamente, ¿qué pasó? Oye, ¿qué sucedió cuando tú iniciaste el proceso de construcción, pero tal ingeniería no estaba al 100%? Claro, sí. O de repente los equipos tienen una visión muy positivista de algo y les dices, aguas, aquí tienes una señal de advertencia que tienes que atender para llegar. Entonces, toda esta maquinaria, todos estos engranajes, los 5 grandes engranajes que yo les llamo así a las etapas de la metodología, empiezan a tener un sentido y te das cuenta que la parte más chiquita o la parte más robusta tienen una lógica de existir. Si hiciéramos hoy un ejercicio y te digo, desaparece todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes en mente, y hoy te enfrento a un proyecto y tú tienes que trabajarlo, vas a terminar llevando una metodología y creando herramientas para lograrlo.
Y entonces ese camino ya lo tenemos andado aquí. Yo soy una convencida y enamorada de nuestra metodología porque lo he probado una y otra vez y otra vez. Y digo convencida de que es la forma de lograr el éxito en los proyectos. No es mágica y por supuesto que requiere esfuerzo y capacidad del equipo. Pero con orden, todo el mundo enfocando los esfuerzos al mismo punto, llegas muy bien a la meta de los proyectos. Muy bien, ¿Tú sí. qué opinas? Completamente de acuerdo una vez más contigo, Tere. Muy bien. Abdel Resendiz, Project Manager, un estimado compañero de trabajo, apenas unos cuantos años de conocernos, y un especialista en metodología. Gracias por compartir el espacio. No. Gracias a ti, Tere. La verdad es que creo que esta conversación fue muy gratificante. Gracias. Completamente de acuerdo con todo lo que comentas. Casi se me olvidó que estoy aquí platicando contigo y nada más escuchándote. Entonces, la verdad es que me da muchísimo gusto y un honor compartir este espacio contigo. Ay, no, el honor es mío. La verdad es que tengo oportunidad de aprender de todos los proyectos que me comparten, de todos los compañeros que trabajan con nosotros, de la gente que estudia con nosotros, de nuestra propia metodología. Y creo que tenemos que compartir este conocimiento. Vale la pena. Estoy convencida que funciona y tenemos muchos casos de éxito para compartir y para dar fe de que esto es una excelente forma de hacer project management de primer nivel. Invito a todos los que nos han seguido en este episodio a reflexionar sobre estas ideas. Hay mucho más que explorar y si están convencidos y les ha generado un interés, les pido que lo compartan. Hay mucho más que descubrir de la metodología Axioma. ¿Y dónde nos van a seguir? En nuestras plataformas de Campus Axioma en Instagram. Muchas gracias. Gracias.